¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar hoy de un texto que aparece en Dominga de Milenio que vale mucho la pena. Los rojos, las pandillas migrantes nutren las filas de los rojos en la Mixteca poblana. Es un texto de Manuel Gallardo en donde nos plantea cómo las pandillas llegaron a la Mixteca junto con los migrantes deportados de Estados Unidos y cómo los rojos reclutan precisamente a estos jóvenes para controlar territorios, extorsionar, sembrar miedo, en donde literalmente, como bien señala el subtexto, pues nadie quiere hablar. Mi querido Manuel Gallardo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Un saludo para ti, para toda tu audiencia y gracias por permitirme platicar con ustedes un día más. Y sí, como mencionas, ¿no? Este texto, en este reportaje, principalmente lo que yo quise contar no era solamente en sí lo de una masacre, lo amarillo que ya muchas veces se tocó y hasta de una forma en la que se banaliza esa violencia. Para mí, esta tragedia en Tehuitzingo es un ejemplo, es un caso paradigmático de lo que produce la corrupción, la impunidad, la ineficacia institucional en México. Estamos hablando de 10 personas asesinadas en una sola noche, toda la familia del ganadero Cecilio Torres, miembros de su pues, plantilla laboral, trabajadores ahí de su rancho. Había una bebé, su nieta de un mes, que desgraciadamente falleció con el peso del cuerpo de su propia madre que la intentó proteger. Y bueno, lo primero que me llamó la atención después de que yo escuché todo lo que estaba pasando en Tehuitzingo con esta masacre, pues fue la velocidad, esa celeridad con la que apareció una explicación oficial. Mm. La masacre ocurrió el 17 de mayo, ¿sí? Ese mismo día, la fiscal general Idamis Pastor Betancourt ya declaraba así, daba eh, públicamente la línea de investigación que apuntaba a un tema familiar. 2 días después, la propia fiscalía comunicó una historia diferente a los medios, en los que la disputa de tierras era la principal línea de investigación. Y yo ahí ya empecé a encontrar como que un cierto problema, ¿no? Porque mientras la fiscalía construía con una rapidez así de Sonic, una explicación sobre pues quiénes podían ser los responsables, quiénes podría estar detrás, la familia, los muchachos y demás, pues yo fui a Tehuitzingo y encontré una comunidad contando una historia totalmente distinta. Años de asesinatos, extorsiones, pandillerismo, como ahorita estábamos platicando, que viene desde Estados Unidos con esos modelos de defensa de territorio, pero también narcotráfico y un enorme miedo a abrir la boca. ¿Sí? Yo encontré que las personas, esto se me hizo súper grave, que las personas en la comunidad saben cosas, ¿sí? Pero han aprendido a callar, han aprendido a guardar silencio, porque así sobreviven. Una mujer en Texcalapa, que es donde está ubicado el rancho La Marihuana, eh, para llegar ahí prácticamente es como estar en medio de la sierra. No hay un camino, todo es agreste, es muy difícil entrar a Texcalapa. A esta señora le pedí permiso mientras me estaba platicando para grabar su testimonio. Me dijo, no, yo te cuento lo que quieras, pero aquí queda, yo no quiero que me menciones en ningún lado porque aquí se tiene miedo. Otra persona, otra mamá me explicaba que ella enseña a sus hijos a que si ven algo, si escuchan algo, no digan nada. No solamente por su propia seguridad, sino por la seguridad de toda su familia. Entonces, aquello causa pues una contradicción brutal cuando la Fiscalía del Estado pide públicamente que la población denuncie y que confíe en la Fiscalía. Yo ahí me pregunto, ¿cómo le pide la Fiscalía Estatal que denuncie a una comunidad que se siente amenazada,
sometida, cuáles son las garantías reales para su seguridad que les pueden ofrecer, ¿no? Después de que haya una denuncia. Y pues eso fue uno de los más grandes problemas que encontré. Y también en un caso brutal de revictimización. Después de que pasó este hecho nefasto, comenzó a circular, que me imagino todo el mundo vio, un video de un muchacho que se llama José Alfredo Torres. Le decían el Tejón, o le dicen el Tejón, es uno de los hijos sobrevivientes de Cecilio Torres, ¿no? En el video hablaba de sus adicciones, de sus problemas familiares, y mucha parte de la cobertura mediática que se le dio lo convirtió inmediatamente en sospechoso. Un joven, sí, con problemas de adicción, enfermo de adicción, enseguida era uno de los principales sospechosos por el hecho de que pues, había estado en un anexo, ¿no? Y que eso ya era motivo suficiente como para matar a su familia. Y de ahí a esta persona, imaginen, o sea, yo les pido a las personas que nos ven, imaginen, te acaban de matar a toda tu familia, te están ahora acusando de esa manera. Hubo medios de comunicación que llegaron así a presentarlo como el probable responsable. Luego la fiscalía pues, tuvo que decir que aclaró, ¿no? Que esa persona no era detenida y a mí, ya cuando yo entrevisté a la fiscal Pastor, me dijo que era más bien un testigo. En ese lapso, insisto, les pido a las personas que nos escuchen que piensen, o sea, que tengamos esa empatía. Humanamente, un hombre acaba de perder a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a una parte enorme de su familia y mientras está atravesando por esta hecatombe, por esta devastación, su imagen y sus problemas, sí, de drogadicción, se exponen públicamente y se utilizan para construir una narrativa, una versión sobre una matanza de 10 personas y pues eso también es violencia. Cuando entrevisté a la fiscal Pastor, una de las cosas que me dijo fue que, pues, según informes de seguridad pública, Tehuitzingo es un municipio muy tranquilo y tranquilo. Yo ya había entrevistado a otras personas que me decían que ahí era tierra de nadie, ¿no? Que se estaban matando entre pandillas y como lo pude constatar ya cuando fui. Entonces, pues lo que hacemos los periodistas, nos vamos a los números y revisé los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahí descubrí una historia totalmente diferente, ¿sí? En 2015 no habían homicidios dolosos en Tehui, en 2016 hubieron dos, en 2017 fueron cuatro, en 2018 fueron ocho, es decir, se fue incrementando. Se disparó la violencia en 2022, ¿sí? Hubieron 14 muertos en 2023. Y bueno, todos, o bueno, 13 de esos homicidios de 2023 fueron cometidos por arma de fuego. Entonces, como pongo ahí en el texto, para un municipio de poco más de 12,000 habitantes, estamos hablando de una tasa superior a los 110 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Entonces, ya en mayo, pues fueron 10 personas en una sola noche. Entonces, yo creo que nos tenemos que preguntar qué significa institucionalmente llamar eso a un municipio muy tranquilo, Claro. porque no estoy poniendo, mm, no estoy confrontando la palabra de una fuente anónima contra la palabra de la fiscal. Estoy confrontando una declaración de ella contra los registros del propio Estado mexicano. Y aquí aparece lo que creo yo es el planteamiento central de la investigación. La impunidad no consiste únicamente en que un homicidio quede sin sentencia. Existe también todo un proceso institucional mediante el cual la violencia puede ser minimizada y puede ser lo que pues, hemos dicho anteriormente, administrada. Aquí se administra la violencia y se presenta como una sucesión de hechos aislados, Jesús. Oye, querido, y en ese marco que bien señalas, aparecen las pandillas, estos jóvenes, como tú dices en tu excelso texto, ¿no? Provenientes muchos de ellos de los Estados Unidos a esta zona de la Mixteca.
y en donde se rompen incluso valores, lo decía uno de tus entrevistados, valores fundamentales para lo que era el conjunto. Eh, ¿Cómo ha operado esto? O sea, ¿cómo está ligado esto a la violencia que bien señalas de los rojos? Los integran, los reclutan, pero además de esto, ¿qué también te muestra? Porque la impunidad es, como bien señalas, total, que te habla de una protección precisamente a estos delincuentes, que se les permite actuar y se les permite operar para tener un control social en la región. ¿Y cómo se explota también el tema de la migración en ese sentido, oye? Los, en los que fue a mediados de los 80 para 1986 cuando empezaron a ver estos mexicanos que retornaban después de varios años de haber en Estados Unidos. Muchos vienen desde el programa Bracero, ¿no? Ese programa que llevó a muchísimos mexicanos de forma legal a vivir en Estados Unidos y cuyos hijos empezaron a crecer dentro de unas dinámicas sociales estadounidenses de protección de territorio. Por eso es que en Estados Unidos eso es tan fuerte, las pandillas, que nos han querido mostrar a las pandillas como si fueran pues, grupos de muchachos inocentes, traviesos, cuando en realidad están detrás, muchas veces forman parte de las cadenas de distribución de narcotráfico. Pero en este caso, todo ese modelo de protección, todo ese modelo de ingreso, de lealtad para entrar a una pandilla, los que saben o que han estado de cerca con este tipo de fenómenos sociales, saben que la violencia es absoluta. Saben que para entrar a una pandilla se les tiene que someter a determinada cantidad de segundos a una bola de madrazos brutales entre más de 5 personas. Y ya después eso le dicen el brinco, ya lo brincaron y ya eres parte de, ¿no? Entonces, las pandillas que han existido en Tehuitzingo desde hace décadas, precisamente porque Tehuitzingo es un pueblo de migrantes, empezaron ya en últimos años a mutar y a convertirse, no a mutar en sí ellos como su modelo, sino más bien a migrar a un modelo criminal más fuerte y con más poder, que son las organizaciones criminales, los que les dicen cárteles, ¿no? Como los grupos criminales como los rojos, ¿no? Entonces, de hecho, mi fuente principal en este texto, mi hilo conductor, que es el Yankee me contaba, es que yo lo viví esto de cerca en Estados Unidos y eso es fortísimo, y nunca pensé que cuando regresase yo para acá me diera cuenta que ya estaba la violencia del mismo modo, es un odio brutal, ¿me entiendes? Es un odio que puede causar muerte simplemente porque le tachaste el graffiti a la banda contraria. Y esto también pues viene por esa influencia profunda que viene de Estados Unidos y que se adopta en los jóvenes mexicanos vulnerables, carentes de salidas económicas, sociales, culturales, y que se convierten en caldo de cultivo para los grupos del crimen organizado, en este caso como los rojos. Y justamente de los rojos, cuando pues uno amplía el encuadre y aparece este grupo criminal, justamente en Acatlán de Osorio, que está más o menos a media hora de ahí de Tehui, pues aparecen ya las cosas ya que no tienen que ver con la pandilla de estar en la calle cuidando la cuadra. Aparece extorsión a ganaderos, aparece el control de actividades económicas, testimonios sobre penetración en estructuras municipales, ¿sí? Aparecen pandillas que terminan ya nutriendo sus integrantes a los grupos criminales, porque como me decía Yankee, pues les deja más dinero estar en el cartel, como le dicen, ¿sí? Entonces yo creo que también podríamos ver el ejemplo de Acatlán de Osorio, que actualmente es un municipio que está viviendo una crisis de ingobernabilidad profunda, en donde su alcaldesa, Guadalupe Bárcenas, ha sido ya amenazada de muerte. Creo que vale mucho la pena entender qué es lo que está pasando en Acatlán de Osorio para darnos una mejor idea de hasta dónde puede llegar la crisis de ingobernabilidad. Como te menciono, ya fue Guadalupe Bárcenas amenazada, ya lo dijo públicamente, y no estamos hablando de un comerciante, estamos hablando de una alcaldesa que dice abiertamente estar amenazada por un grupo criminal que se le planta afuera del municipio. Ahora, durante la investigación del reportaje, eh, bueno, los números que existen en el secretariado, y si ya uno empieza a ver directamente
lo que parece ahí en la Mixteca poblana, pues ya nada más al cruzar el testimonio de una de las personas que trabaja en el municipio y me dice es que aquí está infiltrado el crimen organizado, porque aquí hay personas del crimen organizado en la Secretaría de Seguridad Pública, hay personas del crimen organizado que controlan el cerezo, que pasan información, que saben de la recaudación del catastro, o sea, se meten directamente. Y aquí no estamos hablando del narcogobierno, de la presidenta. No, no, no. Aquí estamos hablando de un municipio o de varios municipios en la Mixteca poblana que han sido penetrados por el crimen organizado. Esto, pues ya no es nada más el cártel de los rojos cometiendo delitos dentro del municipio. Es una organización delincuencial disputándole al Estado funciones del gobierno. Es una situación dramática, como bien señalas, en ese sentido. Oye, finalmente, querido, eh, impactante el final con el que terminas, por supuesto, tu texto. Hablar de esa tristeza que rodea a los sobrevivientes de esta masacre. Como bien lo señalas, este control que se lleva y matanzas y hechos que quedan ahí, nada más. Como bien dices, en un sector, de ahí no trascienden, de ahí no pasa nada y se siguen exactamente igual, manejando exactamente igual. Y en medio, ya no lo adelantabas, declaración de que pues aquí es muy tranquilo, aquí no pasa gran cosa, y Claro. realmente pasa todo, ¿no? O pasan situaciones brutales en contra de una población que ni siquiera tendría por qué estar enfrentando algo de esta naturaleza cuando las consecuencias también se provienen de decisiones que se toman en otros países. Exacto. Y bueno, yo veo que esto no es únicamente, como bien dices, o sea, que vienen cosas de otros países, se exporta la violencia, los modelos de violencia, pero esto no es únicamente del crimen organizado. Un grupo criminal puede cometer sus fechorías, ¿sí? Puede ejercer violencia porque existe un ecosistema que se lo permite. Existe corrupción, impunidad, una debilidad institucional brutal, un pavor comunitario, una total ausencia de garantías. Y entonces cuando las instituciones conocen esa realidad, pero continúan describiendo el territorio como algo tranquilo, minimizando de esta forma pues todo el contexto social de violencia o tratando cada situación, cada episodio de violencia exclusivamente como un incendio independiente que administran con su respectivo extintor, apago aquí, pero no voy a lo profundo. Eso contribuye a reproducir las condiciones que permiten la violencia y que desgraciadamente quedan las personas más jodidas, más vulnerables, las que están totalmente expuestas, atrapadas en medio de esta inefectividad judicial. Emanuel Gallardo, gran periodista, de verdad, hermano, muchas gracias por estos minutos para nuestra comunidad. Le reitero a la gente, entre de verdad a Dominga, en Milenio, está este texto que vale muchísimo la pena, pero muchísimo la pena, periodismo de investigación, periodismo de tierra, que está ahí precisamente. Mi querido Emanuel, de verdad, un placer, de verdad que nos acompañes. El gusto y el placer es mío. Te mando un abrazo fuerte, así como a toda tu audiencia, Jesús.